Estimados amigos de Arequipa y de todo el Perú, sean bienvenidos a la segunda parte de lo que estábamos haciendo la semana pasada, llamado el sistema nervioso o parapsicología, bases biológicas del comportamiento. Miremos ahora la segunda parte. Como habíamos dicho la semana pasada, estábamos hablando de las células cerebrales, ahora vamos a hablar de la corteza cerebral, ¿no? Como vemos en la imagen, la corteza cerebral principalmente está integrada por el encéfalo, y el encéfalo se divide en tres. La parte de arriba se llama cerebro. La parte de abajo, que parece un cerebro chiquito, como algo inflamado, cerebelo, y el pequeño tronco que sale de ambos se llama el tronco encefálico. Vamos a ver algunas características fundamentales del cerebro, ¿ya? Primero, y básicamente, es el órgano más voluminoso y complejo ¿de dónde? Del sistema nervioso. Tiene una forma ovoidal u ovoide, ¿no? Tiene un peso general entre 1 kilo y 1 kilo 200 gramos, ¿no? Sus longitudes son 17 centímetros de longitud, 14 de ancho y 13 de altura, ¿no? Y está dividido en dos partes, ¿no? Que vienen a ser los hemisferios, ¿no? Divididos por la cisura interhemisférica, pero unido en la parte de abajo por el cuerpo calloso. Hay que tener cuidado, esto fue pregunta UNSA. Ya que estamos hablando de los hemisferios, vamos a hablar un poquito de los hemisferios, ¿no? Primero, una característica fundamental de los hemisferios es que la parte derecha, o sea, el hemisferio derecho, controla la parte izquierda del cuerpo. Y el hemisferio derecho más bien controla el hemisferio derecho controla la parte izquierda y el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo, ¿no? Si hiciéramos un resumen de cada hemisferio, diríamos que el hemisferio derecho es más artístico, ¿no? Y el hemisferio izquierdo es más analítico, ¿no? Mientras que el hemisferio derecho usa las palabras para expresarme, el hemisferio izquierdo analiza las palabras, ¿no? Y generalmente para los alumnos diríamos que el hemisferio derecho son aquellas personas que dominan los cursos de letras y el hemisferio izquierdo son los que dominan los cursos de números. Vamos a pasar ahora a pequeñas separaciones del cerebro, ¿no? Se llaman lóbulos, ¿no? Que llevan el nombre según el hueso frontal que cubre el cráneo, ¿no? El de adelante se llama lóbulo frontal, el de arribita se llama parietal, los dos de los costados se llaman temporal y la parte de al fondo se llama occipital. Vamos a ver uno por uno. Por ejemplo, el lóbulo frontal tiene una función motora. Está relacionada ¿con qué? Con los movimientos del cuerpo, ¿no? Además, nos ayuda en la capacidad de razonar y resolver problemas. Sobre todo influye en el lenguaje. En el caso del lóbulo parietal, que está en la parte de arriba, capta los estímulos exteriores principalmente usando el tacto y mide la presión, la temperatura y el dolor, todo a través del tacto, ¿no? En el caso del lóbulo temporal, que son los dos lóbulos que están en los costados, diríamos que está relacionado con la memoria, el reconocimiento de rostros, ¿no? Además tiene coordinación del equilibrio y de la audición, ¿no? Sobre todo es el centro del olfato, ¿no? El lóbulo temporal. Y en el caso del lóbulo occipital, tiene que ver con la vista, ¿no? Producción de imágenes, colores, etcétera, ¿no? Eso tiene que ver con el lóbulo occipital. Otro elemento fundamental es el cerebelo. Profesor, ¿cuál es el cerebelo? Es el que vemos en imagen de color azul, ¿no? Debajo del cerebro hay un pequeño cerebro chiquitito de color azul, eso es el cerebelo, ¿no? También tiene forma elipsoide, ¿no? En el caso del cerebelo, como es un elemento que está de cabeza, entonces la sustancia gris es exterior, ¿no? Y la sustancia blanca, que son las raíces que lo unen, es interior, ¿no? Es al revés del cerebro. Tres características del cerebelo vamos a analizar. Primero, controla el equilibrio y la postura, regula el tono muscular y sobre todo está presente en la precisión de los movimientos voluntarios, ¿no?
Por ejemplo, el acto de escribir precisamente, cerebelo, ¿no? Control de la postura y el equilibrio. ¿Te has dado cuenta que cuando una persona bebe alcohol pierde el equilibrio? Tiene que ver algo con el cerebelo, ¿no? El siguiente elemento, el último elemento del encéfalo, es el famoso tronco ¿qué? Encefálico, ¿no? Que es un elemento bastante complejo, ¿no? Es un huesito muy pequeñito que debe medir unos 5 centímetros, pero mira todas las partes que tiene el tronco encefálico, ¿no? Que vamos a verlo poco a poco. Pero en el ámbito psicológico solo me importan tres que son fundamentales. Esos tres elementos fundamentales vienen a ser pues el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo, ¿no? Todos los impulsos nerviosos, ¿quién es el centro de todos los impulsos nerviosos? El mesencéfalo, ¿no? El mesencéfalo es un órgano de control y conducción de los impulsos nerviosos. Si tuviera que resumirlo en una palabra, centro del impulso nervioso, el mesencéfalo, ¿no? El que recibe los impulsos. Pero más abajo está la protuberancia anular, que más bien es centro de conducción motora y sensitiva, ¿no? Si me dicen vía, marco protuberancia anular. Si me dicen centro, mesencéfalo, ¿no? Y por último, la importancia del bulbo raquídeo radica en que es el centro de los reflejos vitales y de los actos reflejos. ¿Qué es un acto reflejo? Cuando el ser humano realiza una conducta mecánica, por ejemplo, agarro algo caliente y automáticamente retiro la mano, ¿no? En el caso de los reflejos vitales, por ejemplo, los latidos del corazón, la respiración, el acto de llorar, que cuando vaya a comer segregue saliva, ¿no? Reflejos vitales. Pero lo que más nos interesa y la parte fundamental para la psicología es lo que se llama el sistema límbico, ¿no? Vemos una imagen, ¿no? Donde vemos una especie de corneta enganchada, ¿no? Como un remolino. Ese es el famoso sistema límbico. Tres características básicas y elementales del sistema límbico, por ejemplo, participa en el aprendizaje de tipo ¿qué? Emocional, ¿no? Le permite al ser humano ser más flexible, no tan estricto con sus respuestas. Y sobre todo está relacionado con la motivación, ¿no? Vamos a ver 6 elementos básicos del sistema límbico, ¿no? En la parte de arriba, hipocampo, amígdala, el tálamo, el hipotálamo, los ganglios basales y el área septal, ¿no? En el caso del hipocampo, si a mí me preguntan centro de la memoria, ¿qué marco? Hipocampo, ¿no? Centro de las emociones fuertes, por ejemplo, como el miedo y el dolor, ahí marcaría amígdala, ¿no? Memoria, hipocampo, centro de emociones fuertes, amígdala. Tenemos ahora el tálamo y el hipotálamo. Estos son centros emocionales muy importantes para las emociones. Por ejemplo, el tálamo es el núcleo de todas las asociaciones de carácter emocional. Eso es el tálamo. En cambio, el hipotálamo es un elemento súper importante para las emociones, ¿eh? Por ejemplo, regula el equilibrio del cuerpo, la homeostasis, controla el apetito, ¿no? Regula el sueño y la temperatura. El hipotálamo, un elemento fundamental para nuestras emociones, ¿no? Y por último, tenemos los ganglios basales y el área septal. Ganglios basales es todos aquellos que regulan los gestos, esos gestos que hacemos diariamente. ¿Quién los regula? Los ganglios basales. Y en el caso del área septal es el centro de la conducta relacionada con la sexualidad. Mucho cuidado con el área septal. Funciones del sistema límbico, un resumen total: regula la homeostasis, almacena la memoria, centro de las emociones, envía señales de alerta y sobre todo centro de la sexualidad. Gracias por haber prestado atención a la segunda parte de este video. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Un abrazo.